Una de las primeras cosas que hay que definir a la hora de invertir, no solo en acciones, sino en general en activos financieros, es si uno lo va a hacer de forma activa o de forma pasiva. La inversión activa significa tener como objetivo batir al mercado. Es decir, si las acciones, un índice de acciones sube, por ejemplo, un 3%, el inversor activo va a hacer sus estrategias intentando obtener más que el mercado. En cambio, la inversión pasiva parte de decir, batir al mercado es muy difícil, equivocarse es muy fácil, por lo tanto, yo lo único que quiero es igualar al mercado. Entonces, esa es la primera divisoria de aguas, es decir, ¿voy a intentar batir el mercado o me voy a conformar con el rendimiento medio del mercado? En realidad, esto de igualar el rendimiento del mercado parece una cosa mediocre o parece una cosa, digamos, tristona, pero en realidad ya es algo significativo, digamos, no es poca cosa, porque significa que uno no ha cometido ningún error que le haga ganar menos que el mercado. Por lo tanto, igualar al mercado es un éxito en realidad. La inversión pasiva básicamente consiste en comprar y mantener, es decir, tener el activo, sean acciones, sean bonos, sean materias primas o lo que fuere, y tenerlo sin importar los vaivenes del mercado. ¿Para quién sirve este tipo de inversión? Sirve, en primer lugar, a los que no quieren dedicarle mucho tiempo, sea porque el tema les aburre, sea porque no tienen tiempo, porque tienen otras obligaciones. Este tipo de estrategia se puede hacer ahora de manera muy fácil gracias a los ETFs, que como ya te comentó alguna vez, son canastas de activos que se pueden comprar y vender como acciones, son los fondos cotizados. Otros prefieren hacer este enfoque pasivo simplemente comprando un grupo de acciones de grandes empresas. La ventaja fundamental de la inversión pasiva es, como te digo, primero que te lleva poco tiempo, tú puedes dedicarle prácticamente nada, salvo que tú estés ahorrando, por ejemplo, todos los meses, entonces todos los meses hagas la compra del mismo ETF o del mismo grupo de pocos ETFs que hayas elegido. Pero si tú en realidad tienes un único capital y inviertes todo de una vez y te olvidas, no tienes que hacer absolutamente nada. Entonces, te ahorras tiempo, pero también te ahorras muchos costes, porque si tienes que pagar comisiones de compra-venta, cada compra y cada venta te significa una comisión, pero tú en cambio compras y mantienes, te ahorras un montón de comisiones. Además, te ahorras, en el caso de vender con ganancias, te ahorras el tener que pagar el impuesto a la renta. Y como te dije antes, es una estrategia mucho más simple. Hay quien critica este enfoque pasivo porque dice que te tienes que limitar a ETFs pasivos, porque también hay ETFs que tienen gestión activa. Pero yo esta crítica la verdad que no le veo mucho sentido, porque ahora hay un montón de ETFs pasivos. Tú puedes hacer inversión pasiva comprando un ETF que replique, por ejemplo, al Standard & Poor's 500, pero también lo puedes hacer con un ETF que ya te lo mencioné alguna vez, el que se llama VT, que son 9.500 acciones de todo el mundo, incluyendo mercados emergentes. O también lo puedes hacer con un ETF de acciones de consumo básico, es decir, de alimentos, bebidas, tabaco, etcétera, de Estados Unidos, o acciones globales de alimentación. Quiero decir, la inversión pasiva la puedes hacer de muchísimas maneras. Por lo tanto, esta crítica de que tú te tienes que limitar a pocas alternativas, yo realmente no le encuentro sentido, porque, insisto, tú puedes hacer inversión pasiva comprando un ETF de acciones de pequeña capitalización de mercados emergentes. Y ya está. Entonces, tienes muchísimas posibilidades. Por eso tú puedes armarte una cartera tipo y luego cada mes vas comprando, o los compras de una vez y digamos, diversificando en sectores, en países como quieras, en tamaños de empresa como quieras,
y hacer una inversión pasiva muy diversificada. La otra, digamos, crítica que se le hace a la inversión pasiva es lo que te decía antes, que no puedes esperar a batir al mercado. Es evidente, si yo compro un ETF que replica al índice Standard & Poor's 500, no voy a tener un rendimiento mayor que el de Standard & Poor's 500, eso es lógico. Pero, como te decía recién, no tienes por qué limitarte a un índice que replique al Standard & Poor's 500 o al índice del DAX 30 de Alemania o el CAC 40 de Francia, etc. Porque si tú eliges determinados ETFs, no sé, acciones tecnológicas, acciones de pequeña capitalización, no sé, lo que sea, tienes una posibilidad de tener un rendimiento superior al Standard & Poor's 500 o superior al índice alemán. Otra cosa es pensar que eso lo puedes obtener todos los años, porque ahí ya es un poco, casi te diría, imposible de alcanzar. La inversión activa, en cambio, trata de aprovechar las fluctuaciones del mercado. Esas fluctuaciones intentan aprovechar en distintos marcos temporales. Hay algunos que las intentan aprovechar en las fluctuaciones intradía, compran y venden en el día. Otros quieren agarrar las grandes fluctuaciones que duran meses o incluso años. Otros trabajan en periodos de semanas. Eso ya depende de cada uno. Sea cual fuera el periodo temporal, es muy complicado, como ya hemos visto, acertar todos los puntos de cambio de tendencia. Eso es realmente complicado. Otra forma de hacer inversión activa es a través de un análisis fundamental muy profundo, tratar de seleccionar un determinado número de acciones que tú piensas que van a ser las ganadoras. Entonces, por ejemplo, en el pasado, esto podría haber sido con gente que hace 15 años compró las acciones de Amazon, de Google, de Apple, de Netflix. Entonces, esa gente, el que lo consiguió y compró en su momento y las aguantó hasta ahora, es un fenómeno. No sé si habrá alguno más allá de los propios dueños de las empresas. No necesariamente la inversión activa significa estar comprando y vendiendo continuamente. Hay un enfoque de inversión activa en que efectivamente sí estás comprando y vendiendo permanentemente. Pero hay otro, el que diríamos el stock picking, es decir, la selección de acciones, no necesariamente implica estar comprando y vendiendo permanentemente, sino haciendo un seguimiento de un determinado número de acciones o de una selección de acciones con determinados criterios y tú las compras y las vendes, sí, de manera activa, pero según el cambio de circunstancias. Por ejemplo, tú dices, yo invierto únicamente en 15 acciones, te aparece una acción nueva que te gusta más que alguna de las que tienes, vendes una y compras otra. Entonces, eso es activo, pero no implica estar comprando y vendiendo continuamente. Un problema que tiene la inversión activa es que, digamos, para ganar al mercado, tienes que hacer algo que el mercado no hace. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 tiene un peso importante en acciones de Apple, Google, Amazon, Netflix, Meta, que antes llamaba Facebook. Entonces, si tú quieres batir al mercado, a lo mejor, teniendo esas acciones, te va a ser difícil batirlo. Entonces, tienes que arriesgar, y precisamente si consigues batir al mercado va a ser como retribución, como compensación por ese riesgo adicional que has corrido. Puedes encontrar, por ejemplo, una acción que esté infravalorada, por el motivo que fuere, y tú la compras, con esto que te digo, el stock picking, la selección de acciones, pero que luego el mercado tarde mucho en reconocer esa infravaloración, entonces tú vas a estar obteniendo durante un tiempo malos rendimientos, a pesar de que tu elección en teoría habrá sido buena. Otra forma de llevar a la práctica el enfoque activo es, digamos, limitarse al análisis de situaciones especiales. Por ejemplo,
yo voy a comprar acciones de empresas que estén en reestructuración o de empresas que estén siendo compradas por otras o de empresas que por determinados criterios y análisis que puedas hacer tengan muchas posibilidades de ser opadas, es decir, de ser compradas por otras. Luego, si te sale bien, evidentemente puedes tener en un día un rendimiento del 30%, pero, insisto, el problema de la inversión activa es que es muy difícil generar continuamente estrategias para batir al mercado, sobre todo porque si una estrategia funciona bien, el resto del mercado no se chupa el dedo. Te quiero decir, si una estrategia funciona bien, rápidamente te la van a imitar. Y entonces, cuanto más gente haga la misma estrategia, pues va a ser, aunque la estrategia siga siendo igual, no te va a generar los mismos resultados. Otra forma de lo mismo que te decía antes, con las acciones, que tú puedes seleccionar acciones, también puedes seleccionar sectores o tamaños de empresa o países, porque la especialización de los ETFs ha llegado a tal extremo que tú puedes comprar, no sé, acciones de pequeña capitalización de Brasil. Entonces, tú puedes centrarte en el mercado de acciones de pequeña capitalización y luego ahí puedes buscar pequeñas acciones de pequeña capitalización del sector tecnológico, del sector de la salud, de este u otro país, etc. Entonces, hay muchas formas de llevar a la práctica la inversión activa. ¿Qué ventaja tiene la inversión activa? Tiene la ventaja de la flexibilidad, porque en la práctica, si tú no estás siguiendo un índice en particular, tú puedes hacer lo que quieras. Tienes otra ventaja, que esa flexibilidad también permite controlar el riesgo mejor, aunque esto depende también de tu actitud frente al riesgo. Por ejemplo, tú estás invirtiendo en un índice, en el índice Standard & Poor's 500. Entonces tú piensas que las acciones tecnológicas están sobrevaloradas. Pero si tú haces inversión pasiva, tú te mantienes y no haces nada. En cambio, si tú haces inversión activa, dices, mira, las acciones tecnológicas están sobrevaluadas. Por lo tanto, las voy a vender y voy a comprar en su lugar acciones del sector salud, por ejemplo. O me quedo en caja, en efectivo, ese dinero a la espera que caiga. Claro, eso es una forma de controlar el riesgo que, por supuesto, te puede salir bien o te puede salir mal. Porque cuando decimos que la inversión pasiva es obtener el mismo resultado que el mercado, significa que si el mercado cae 5, tu patrimonio también va a caer 5. En cambio, en teoría, la inversión activa podría permitirte zafar de perder ese 5%. Tal vez la ventaja más importante de la inversión activa es que es más divertida. Porque a la gente que invierte en acciones o en fondos de inversión o en ETF, les gusta el mercado. Y entonces, los que invertimos sentimos cierta excitación a la hora de decidir comprar una cosa u otra. E incluso sentimos, y cosa que reconozco que es una estupidez, como ciertas ganas de demostrar nuestra habilidad, de decir, mira, yo voy a comprar esta acción y si sube, digamos, te refuerza la moral, por decirlo de alguna manera. Es una tontería porque cualquiera que lo haga y lo haya hecho durante años sabe que lo normal es que de cada 10 te salgan bien 2 o 3 y el resto te salgan mal. No quiere decir que te salgan pésimo, pero que al final normalmente no justifica el esfuerzo de tiempo. Y los problemas que tiene la inversión activa, una es que te genera más comisiones y al moverte más, tomar más decisiones, es más probable que te equivoques. Entonces, es como un jugador que patea 2 penaltis y lo más probable es que los 2 penaltis los meta. Ahora, si tira 80 penaltis y va a tirar algunos afuera, otros se los van a parar. Entonces, cuanto más movimiento, es más probable que cometas errores. Y la dificultad fundamental es que para ganarle siempre al mercado hay que ser prácticamente un semidios. Y sin prácticamente. Por eso los grandes inversores que lo consiguen pasan a ser celebridades, como el caso de Warren Buffett. Entonces, ¿por qué es un hombre mundialmente famoso? Porque ha conseguido batir al mercado continuamente. Entonces es una cosa increíble. Pero ¿cuántos Warren Buffett hay?
Está él, su mentor y 5 a su alrededor. Entonces no hay uno en cada esquina. Que cada uno tenga la esperanza, digamos, el deseo, la fantasía de convertirse en el próximo Warren Buffett, y alguno habrá, pero lo normal es que el 99% va a fallar. Digamos, tampoco es necesario ser extremo en el sentido de decir, soy todo pasivo o soy todo activo. Puedes combinar. Entonces tú puedes decir, voy a tener un ETF, por ejemplo, de bonos de mediano plazo en euros. Y al mismo tiempo voy a tener un ETF de acciones europeas, por decir algo. Tengo esos 2 ETFs que me van a ocupar el 70% de mi cartera. Y con el otro 30% me doy el gusto de compro y vendo y hago lo que quiero. Entonces, digamos, tienes un poco las espaldas cubiertas, pero al mismo tiempo puedes aprovechar alguna oportunidad o diversificar en algún otro activo. Entonces, en síntesis, lo que tienes que saber es que incluso los inversores profesionales que hacen inversión activa tienen muchas dificultades en ganar al mercado. Hay distintos estudios que puedes buscar en internet, pero lo normal es que solo consiguen batir al mercado un 2, 3, 4, 5% de los fondos o de los ETFs. Lo normal, insisto, incluso para inversores profesionales, es no batir al mercado. Por lo tanto, si tú consideras, y es lo lógico, que si intentas la estrategia activa, tú vas a estar del lado de los perdedores, entonces como es una batalla perdida, lo más sensato es hacer inversión pasiva. Insisto, no tienes por qué hacerla con toda tu cartera. Lo puedes hacer con un 70-80% y con el resto pruebas. ¿Que te va bien? Genial. Y te va mal, algún día te cansas y dices, bueno, hago únicamente pasiva y listo.